Es el año 1765 en un pequeño taller de reparaciones de la Universidad de Glasgow, Escocia. Allí, llena de polvo, cubierta por una manta, yacía una máquina bastante interesante que despertaba la curiosidad de, en aquel entonces, incansable ingeniero James Watt. Inventor químico e ingeniero mecánico nacido en Reino Unido, James Watt estaba bastante acostumbrado a ver esta máquina funcionar, puesto que era un modelo a escala que utilizaban los profesores de dicha universidad para hacer demostraciones a sus alumnos. El invento en cuestión era nada más y nada menos que la máquina de vapor, un invento tecnológico que supuso una revolución nunca antes vista y que permitió un avance sin precedentes a nivel tecnológico y que dio pie para lo que hoy conocemos como el proceso de industrialización. Nuestra historia hoy no sería la misma sin la invención de esta máquina. Allí, de pie, sin saberlo, James Watt observaba una máquina que cambiaría por siempre el curso de la humanidad. Una máquina que no solamente cambiaría nuestras vidas, sino que cambiaría su propia vida. Y es que si hoy preguntas a cualquier persona o haces una búsqueda rápida en internet, lo cierto es que te va a aparecer James Watt como el creador de la máquina de vapor. Tenemos a James Watt, tenemos el año 1769 y tenemos el inicio de la revolución industrial en Gran Bretaña. Sin embargo, no fue James Watt quien creó esta máquina, por lo que vale preguntarnos qué ocurrió, qué fue lo que llevó a que la historia lo reconozca a él como el inventor de la máquina de vapor. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que si quieres ayudar y colaborar para que siga subiendo contenido, recuerda que puedes suscribirte al canal. Es totalmente gratis y para mí sería de mucha ayuda. Y además, si quieres tener beneficios, si quieres tener acceso exclusivo a contenido, si quieres votar por los próximos temas de videos, échale un vistazo a la información que hay aquí debajo para que veas cómo puedes hacerte miembro y apoyar aún más directamente al mantenimiento de este canal, ya que se siga subiendo contenido al mismo. Para entender esta historia tenemos que viajar 100 años en el pasado, a finales del siglo XVII, donde encontraremos un personaje bastante curioso, Denis Papin. Denis era profesor de matemáticas y miembro de la Royal Society, una organización reconocida como una de las academias científicas más antiguas del planeta, o por lo menos ellos se llaman a sí mismos la más antigua. Realmente del mundo no sé si es la más antigua, pero seguramente de Europa es una de las más antiguas y de Reino Unido sí que es la primera. La cuestión es que Papin ya había escuchado hablar en esta sociedad de un invento que ya se estaba prestando mucho a la conversación, ya estaba llamando bastante la atención y que se conocía como el amigo del minero. El amigo del minero no es más que un nombre bastante particular con la que se registró la patente de este invento, una patente que fue registrada por Thomas Savery o Savery, voy a dejar el nombre aquí porque no estoy seguro cómo se pronuncia el apellido, un ingeniero militar que sería el responsable de la creación de la bomba de achique. La bomba de achique de agua, una máquina que se utilizaba en las minas para drenar agua y que, sorpresa, funcionaba a vapor. Sin embargo, este invento tenía un problema bastante peligroso y es que al trabajar con vapor, la alta presión que se generaba en la máquina la hacía altamente peligrosa, era bastante inestable de utilizar. El vapor hacía explotar las tuberías, el calor derretía las calderas, era por una parte poco eficiente su uso, pero por otra parte también era altamente peligrosa estar cerca de ella. Y no hace falta ir muy lejos para entender la peligrosidad de la máquina. Con una búsqueda rápida en Google de accidentes con ollas a presión que también utilizan vapor, pues podrás ver toda la energía que es capaz de acumularse gracias al vapor.
Así que Papin, sabiendo que existía este problema, se puso manos a la obra, utilizó todo su ingenio y durante años trabajó hasta que en el año 1707 aproximadamente lo logró. Papin presenta al mundo una versión de esta máquina actualizada para evitar que sea tan peligrosa. La cosa es que necesitaba dinero para poder crear esta máquina y la única manera de obtenerlo era pedir un préstamo a la Royal Society. Así que no lo dudó, tomó los documentos de su invento y se dirigió a presentar su proyecto para que lo financiaran y poder así ver por fin en funcionamiento su idea. Pero lamentablemente se le fue negada. Realmente no se le negó directamente. La Royal Society lo que le solicitó es que él tenía que demostrar que su invento realmente iba a ser exitoso para que ellos pudieran financiarlo. El problema es que Papin no tenía dinero para hacer su invento. Por esa razón había ido a la Royal Society a pedir dinero. Era una situación paradójica, porque tú como asociación me solicitas a mí que te demuestre que yo voy a tener éxito con mi invento para darme dinero para poder hacer el invento que necesito crear para poder demostrarte a ti que mi invento va a tener éxito. Al final Papin no pudo tener el dinero y por lo tanto no pudo demostrar que tenía razón y que su diseño iba a funcionar. Así que sin dinero para demostrar su invento, lamentablemente, no solamente se quedó sin recursos, sino que además se quedó sin su invento, terminando sus últimos días hundido en la más absoluta miseria. Aparece entonces en esta historia Thomas Newcomen, quien ya había escuchado sobre la propuesta de Papin y este sí tenía el dinero y dijo, ok, manos a la obra. Vale destacar que Newcomen no tenía estudios ni ningún tipo de preparación académica. Él no era un gran ingeniero. Él simplemente se valió de su experticia, de su conocimiento práctico para en el año 1712 y después de muchísimo esfuerzo lograrlo. Poder presentar un primer prototipo inspirado en las ideas de Papin, una máquina que hoy conocemos como la máquina atmosférica. Sin embargo, ni su ingenio ni su gran inventiva lograron resolver dos grandes problemas que seguía teniendo esta máquina. Por una parte, la máquina gastaba demasiado carbón para poder funcionar. Recordemos que al ser una máquina de vapor hay que calentar agua. Calentar agua requiere grandes cantidades de energía. Para ese momento, esa energía era conseguida con carbón y se necesitaba muchísimo. Por otra parte, la máquina era realmente lenta bombeando agua, por lo que si haces un balance entre lo que te cuesta en carbón poder hacer que la máquina funcione y la velocidad a la que funciona, pues realmente es una máquina bastante poco eficiente en el campo. Estaba prácticamente ya cantado. Estos dos problemas eran el fin de la máquina de vapor. Y prácticamente fue así porque durante 50 años, y esto hay que reconocérselo a Newcomen, inspirado en las ideas de Papin, nadie pudo siquiera acercarse a lo que se logró en 1712. Nadie pudo resolver estos problemas y el invento simplemente quedó allí, como una curiosidad que iba pasando de universidad en universidad para demostrarle a los estudiantes de ingeniería ciertos principios físicos sobre, miren, podemos generar energía utilizando vapor, o mejor dicho, no generar energía, sino aprovechar esa energía para algo. Esto hasta que en el año 1765 un joven ingeniero de la Universidad de Glasgow entra a un taller de reparaciones y ve al fondo una máquina bastante interesante. Era un modelo a escala de la máquina de Newcomen y este ingeniero
ávido de mucho conocimiento y con una gran inventiva, sabe que en esa máquina se oculta un gran potencial, pero sabe también que nadie ha logrado resolver los inconvenientes que tiene a nivel de funcionamiento. Pero él decide aceptar el reto y lo intenta. Este ingeniero era James Watt y él sí lo logró. Lo sorprendente de esto es que los cambios que hizo Watt a la máquina eran pequeñísimos, pero resultaron clave para solucionar los dos problemas principales que tenía la máquina. Logró solventar por una parte que la utilización de carbón no fuera tanta, que se pudiera aprovechar mejor el calor, que este calor al mismo tiempo no dañara la máquina, no fuera peligrosa de utilizar y que al mismo tiempo su fuerza de bombeo fuera mucho más alta. Todos estos cambios pequeños, eran ligerísimos ajustes en el diseño, hicieron posible el sueño de Papin. La gran hazaña de James Watt fue hacer funcionar un diseño que llevaba 100 años en el olvido porque nadie lograba que funcionara. Pero no está de más recordar que esta máquina no pudo ser construida sin el caritativo financiamiento de Matthew Button. Y es que es exactamente el mismo problema que tuvo Papin. Sí, tú podrás tener una gran cantidad de conocimiento, una gran inventiva y tu proyecto puede ser fantástico, pero si no tienes dinero para construir la máquina, no vale de nada. Con la suerte en este caso de que él, James Watt, sí logró conseguir el financiamiento, logra convencer a un millonario de que le dé el dinero para hacer la máquina y es así como en el año 1769 James Watt presenta la patente de la que hoy conocemos como la máquina de vapor. Y todo lo que vino después fue histórico.